canal de YouTube de Get Ahead Fútbol, que es la empresa a la cual, la cual fundé en relación a la gestión deportiva en Madrid y que desarrollo proyectos de formación, metodología y asesoramiento a clubes. El título principal de esta charla, y ya voy a compartir pantalla con las diferentes diapositivas, es realizar una revisión comparativa de las dos canteras, dos tipos de canteras. Luego veremos que este límite, por una parte es difuso, pero por otra no lo es tanto. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la idea es que todos podamos, poco a poco, vayamos tirando del hilo, que aportáis vuestra experiencia y vuestro punto de vista de cara a esta introducción. El título, ¿existe un único tipo de fútbol? Evidentemente no, pero vamos a intentar dilucidar, ver, estudiar el por qué no. Existe un único tipo de fútbol, sino que para mí existen tantos, como veréis al final, tantos tipos de fútbol como personas y profesionales lo vemos y lo disfrutamos, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva es un índice de contenidos. Haremos una contextualización de lo que es la realidad a nivel estatal. Luego, quizás ya más adelante pueda explicar un poco su experiencia en el extranjero, pero las tipologías de canteras que tenemos aquí en España, que son las de élite, y luego las que son más de formación y que sí buscamos un poco desarrollarlas. A todos nos gusta, cuando estamos trabajando en un club, hacerlo lo mejor posible, ayudar al club a que él se potencie y tratar de puntualizar y mejorar, progresar algunas de las áreas. Mi experiencia en este caso en Atlético de Madrid como cantera de élite fue, y lo comentaré, el punto más importante tanto a nivel emocional como a nivel profesional, y es donde quizás uno aprende más de los errores o de lo que tiene que madurar y mejorar en el futuro. Luego la experiencia en cantera de club en diferentes funciones, plantear diferencias y similitudes. He planteado 6 o 7 por cada clasificación, y luego hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Es decir, cuáles serían las claves para poder, sin tener los recursos que tiene una cantera de élite, cómo hacer un poquito mejor ese funcionamiento interno y el objetivo, que es formar jugadores, competir, disfrutar y realizarnos como profesionales. Sea cual sea la condición, el nivel económico de los clubes, sea cual sea, uno puede ser profesional por la manera en la cual actúa y se comporta. Y en último lugar, algunas conclusiones donde ahí sí que creo que es lo más interesante en cuanto a nuestro rol como entrenadores. Como resumen, evidentemente lo que aporto, ¿no? El fútbol es análisis y emociones. Yo creo que son las dos palabras clave que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de valorar. En esta contextualización, un poco lo que he comentado antes, la experiencia que he tenido en clubes de Cataluña en diferentes roles y en Madrid. En Madrid yo me fui después de acabar el curso de entrenador nacional, la carrera de magisterio, y me fui casi apenas sin trabajo. Es decir, yo me fui a colaborar con un antiguo coordinador de los campus del Atlético de Madrid, pero yo me fui de vacío. El trabajo como entrenador en Unión Deportiva Tres Cantos lo conseguí yo, y a partir de entrenar allí, de llevar un par de equipos, tuve la suerte, y aquí seguramente vosotros a veces habéis tenido esa sensación, de que asumí un equipo que nadie quería en el club, que era el de máxima categoría infantil. Para mí era un sueño, me daba igual el nivel de los jugadores, me daba igual absolutamente todo. Mi ilusión era por fin llevar un equipo exigente de competición donde vamos a tener los rivales de las mejores canteras de allí de Madrid, incluido uno de los equipos del Atlético de Madrid infantil. Para mí fue un reto, para mí fue el mejor aprendizaje, porque evidentemente ese equipo descendió, quedamos penúltimos en la clasificación, pero yo aprendí a perder. Para mí fue el mejor aprendizaje que pude hacer durante toda mi carrera de entrenador, de estos 10-12 años que llevo, y es algo que seguro vosotros habéis aprendido en algún momento y que le dais un valor especial. Es un valor añadido porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros luego hemos sido capaces de entrenar bajo riesgo, se añade un compañero, de entrenar bajo riesgo, cuando tienes que mantener una categoría, cuando tienes que intentar subir una categoría
todo ese bagaje de gestión emocional es lo que te hace mejor y podemos marcar la diferencia. Y a nivel de entrenador aquí en Barcelona, en diferentes clubes, pues hay diferentes etapas. Yo lo que considero es que en cada momento he dado un paso, ya sea a nivel competitivo o a nivel de responsabilidad, y creo que una de las claves ha sido tomar decisiones valientes y basadas en la intuición, teniendo claro un poco el futuro y hacia dónde quería ir en mi trayectoria personal. En segundo lugar, a la hora de comparar un poco el contexto deportivo en Madrid y en Barcelona, hablo de tres aspectos, ¿no? Del aspecto social, donde es mucho más fácil, tengo la sensación, en la Federación Madrileña. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarme con el presidente de la Escuela de Entrenadores de Madrid, un poquito de educación, he tenido un buen trato. Tú estás en la sede de la Federación, por ejemplo. Espera, que voy a poner el silencio. A ver, perdónate que voy a silenciar un audio que veo que por ahí está. Vale, ahora sí. Disculpad. Por poneros un ejemplo, cuando iba a la Federación Madrileña, a la sede, a realizar cualquier gestión, pasaba el presidente de la Federación Madrileña, te saludaba como si fuera uno más. Esto es una sensación que yo tuve allí, tanto a nivel de club, a nivel de rivales, a nivel de federación. Es algo que aquí yo no he vivido. Yo no tengo esa sensación de que exista una relación social tan cercana y tan sencilla. Eso me ayudó mucho a la hora de estar allí, de crecer y de sentirme valorado, viniera de la Unión Deportiva Tres Cantos o entrenara en cualquier otro lugar. Incluso tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente de la Escuela de Entrenadores de la Federación Española, y esto aquí es impensable. Es decir, aquí tú le pides una cita al responsable máximo de la federación y tendrías problemas. Incluso hay veces que para interactuar vía mail. Con lo cual, eso para mí fue muy importante. A nivel cultural, el fútbol está muy arraigado en la forma de vivir, en la forma de sentir, en todo. También hemos de tener en cuenta que no solo el nivel de población en Madrid es mayor, sino el nivel de categorías de canteras de élite, es decir, canteras que están en primera y segunda división, que doblan o triplican las que tenemos aquí en Cataluña. Es mucho más competitivo el fútbol, es mucho más dinámico, es mucho más rápido, con lo cual existen diferencias, pese a que en Cataluña tenemos una formación que no la tienen ahí en Madrid a nivel de formación y nivel de entrenadores. Sí que es verdad que el jugador, excepto contadas excepciones, tiene un nivel competitivo de calle inferior, pese a que puedan jugar mejor, que puedan entender mejor el juego, y todo esto en la proyección a 10, 15 años vista. Si hacemos una comparación, seguramente, y los datos estarán, en primera división hay más jugadores nacidos o formados en la Comunidad de Madrid que en la catalana. Son estas un poco las diferencias. Luego, a nivel de similitudes, evidentemente son las dos potencias a nivel estatal junto con Andalucía, y vemos como características, si habéis tenido el interés por seguir los torneos estatales de selecciones autonómicas, de sub-14, sub-16, sub-18, Cataluña hace muchos años que no ha ganado una competición, y Madrid, Andalucía, Navarra son de las que han tenido, incluso País Vasco, más títulos en este tipo de competiciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Si hay alguien que tiene una pregunta, me puede enviar un mensaje y le abriré el micrófono, ¿de acuerdo? Voy a continuar. Tipologías de canteras de fútbol. Hay dos imágenes. He puesto la de la Masía, pero podría ser la del Atlético de Madrid, la del Real Madrid, la del Rayo Vallecano incluso, la del Español. Y aquí un campo de entrenamiento cualquiera como el que podemos tener en nuestros clubes. Aquí simplemente lo que quiero trasladar es que tengáis conceptos, focos de en qué se pueden diferenciar, ¿no? A nivel de medios, evidentemente, los medios de instalación, los medios económicos, los recursos a nivel médico, a nivel de fisios, a nivel de personal, son muy diferentes, basado en el presupuesto, ¿no? Sí que es verdad
que el presupuesto no es todo, que tú puedes tener un club humilde y tener el mejor servicio médico porque has sabido elegir el profesional adecuado, porque sabes repartir los recursos, porque has sabido minimizar esas diferencias y esos impactos, y considero que es muy importante los ejemplos que nos dan, como veremos más adelante, a nivel de funcionamiento interno estas canteras que sin tener que utilizar o disponer de todos esos recursos nos puedan ayudar. Una de las cuestiones importantes es la estructura y los servicios que al fin y al cabo pueden dar en el día a día. Por otro lado, tenemos el nivel de entrenadores. El nivel de entrenadores sí que es verdad que aquí creo que estaremos de acuerdo que existe una injusticia donde hay muchos entrenadores de mucho nivel en clubes humildes y que tienen muy difícil el hecho de progresar. Y al final tenemos la sensación de que en el tejido de entrenadores, en el tejido deportivo, a nivel de formación, tenemos como tres tipologías, ¿no? Tres bloques. Tenemos el bloque de los que están entrenadores profesionales que están trabajando en canteras de primer nivel. Tenemos canteras de segundo nivel, como pueden ser las de equipos de tercera división. Aquí en Cataluña, Europa, Júpiter, San Andreu, que son semiprofesionales. Y luego tenemos incluso Cornellá y luego tenemos por debajo el resto, ¿no? Entonces, claro, los entrenadores, todos los entrenadores de base están en esa base porque acaba de entrar David, porque tienen menos nivel, porque están empezando, porque existe un embudo en esos clubes ya de nivel intermedio y profesionales. Todos los entrenadores que están en ese bloque intermedio son mejores que los inferiores. Es decir, ahí existe una discusión que yo creo que va a ser eterna. Buenas tardes, David. Que va a ser eterna. Muy buenas. Y que vamos a intentar un poco reflexionar, ¿no? Yo me gustaría que reflexionáramos hasta qué punto eso es importante, qué opciones tenemos como responsables deportivos de un club de tercer bloque para destacar. Tenemos todas las opciones, no las tenemos, nos van a dejar progresar, vamos a tener unos mínimos de recursos para que se nos vea. Hay otros intereses en escuelas no profesionales personales que nos van a impedir el hecho de poder hacer bien las cosas. Yo creo que todo esto lo tenemos que contemplar. Lo tenemos que contemplar para hacer una foto actual de cómo están funcionando las canteras de semiprofesionales y de barrio o de club para tratar de ir en la dirección adecuada y ayudar dentro de nuestras posibilidades a aportar la máxima calidad que debe ser nuestro objetivo. Por otro lado, existe el entorno, el ecosistema. Uno visita la ciudad deportiva del Real Madrid o la del Barça y vive, respira otro aire porque parece que la calidad del jugador transfiere y el ecosistema, la belleza de las instalaciones nos transporta a otro entorno, ¿no? Y a veces, que es verdad y nos gusta a todos haber ido allí a trabajar, a ver partidos, etcétera, pero debemos valorar, y creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, ese otro ambiente, ¿no? El hecho de no partir de lo grande hacia lo pequeño, sino de lo pequeño, que es la relación personal, el trato diario, la acción diaria en esa mejora del jugador y en ese equipo de trabajo con los entrenadores del club, para trasladar y poder hacer crecer esa imagen y esa calidad en el trabajo. El nivel de los entrenadores he comentado antes, el nivel de las competiciones. A todos nos gusta ver un partido de división de honor, ya sea de infantil, de cadete o de juveniles. Los objetivos deportivos, evidentemente, los objetivos formativos son exactamente los mismos, porque al final deporte para ayudar al desarrollo del jugador o jugadora, pero esos objetivos deportivos son diferentes. En unos, por ejemplo, estamos intentando pulir buenas piezas para que se conviertan en profesionales y por otro lado estamos ayudando a que un jugador pueda disfrutar y pueda ayudar al club a mejorar sus prestaciones y su nivel de competitividad. Ese nivel de competitividad, esa rivalidad es sana. ¿Qué ocurre? Que nos desvirtuamos. En lugar de intentar mejorar lo nuestro, tratamos a veces de intentar incorporar piezas, a intentar hacer crecer nuestro proyecto de una forma indirecta, ¿no? Esto es algo que no está muy tratado en esta presentación, pero es importante. A nivel, la capacidad de captación, todo el mercado que hay alrededor del fútbol base. Y el profesionalismo.
No sé si es una diferencia, lo he dicho antes, una cosa es ser profesional y otra cosa es dedicarte a nivel profesional. Tiene más opciones un profesional, un entrenador, un jugador de llegar al profesionalismo siendo profesional. ¿Qué ocurre? Que pese a que no lleguemos, nosotros tenemos que tener claro de cara al jugador o jugadora que si les transmitimos el mensaje y los hábitos para que se comporte como un profesional, en la vida, cuando tenga que hacer cualquier gestión, cualquier asunto, cualquier entrevista, cuando tenga que ir al profesor a rebatirle un examen en la universidad, les tenemos que convencer de que el deporte es la mejor escuela de vida. Y seguramente habrá muchas diferencias en cómo gestionan conflictos, emociones, situaciones de trabajo personales. Una persona que ha tenido la suerte de inspirarse en buenos profesionales que aquel otro, y esto es una de las claves que en una charla que escuché de la Federación Valenciana de Fútbol, hablaba del abandono a la edad de cadete. Es una de las cuestiones claves y a nivel pedagógico yo creo que lo podemos tratar más adelante en otra de las charlas que podáis vosotros proponer. No sé si hasta aquí tenéis alguna cuestión, si no pasaría a la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? A ver, Luis, voy a por ti. Voy a ver si te encuentro y te doy la voz. Luis, adelante. Hola Alejandro, ¿qué tal? Yo sobre lo que has dicho, lo último, del profesionalismo, desde pequeñitos, más o menos dentro del ámbito de formarlos compitiendo, ¿eh? Pienso que a veces, y cada vez más, porque mira, yo tengo 52 años, llevo desde el 99 entrenando, ¿eh? Y no era el mismo a nivel y yo vengo de un club humilde, ¿vale? Que no está... A ver, yo el alevín que he llevado este año ha sido preferente, me he enfrentado a Barça, me he enfrentado a Español, a DAM, a equipos que me he visto que, bueno, que no tenía... Pero la culpa de... Tú le intentas inculcarles el profe de ni se meten. No sé si estarás de acuerdo en ese aspecto, que influye mucho. Los padres te refieres. Que cada vez los padres están haciendo más mal a este fútbol formativo y competitivo. Es Por lo un menos a los niveles del fútbol, ya no de élite, sino... Claro que este problema yo creo que cambia un poco la tonalidad, pero existe ya sea en segunda o tercera división alevín como en preferente, como estabas comentando tú. Yo creo que esto se produce porque hay una cercanía y un afán de protagonismo por muchas familias, evidentemente no todas, y no, yo creo que no es una cuestión solo de valores, sino de que nos convertimos en aficionados y agentes de los propios jugadores. Esto es un problema y tengo la sensación de que ha cambiado mucho los códigos, ¿no? de educación. Hace 50 años los abuelos o incluso nuestros padres tenían unas prioridades, unas necesidades porque la sociedad te exigía unas cosas y ahora ha cambiado tanto esta sociedad de que los códigos donde el padre o la madre cree que el jugador necesita o la jugadora cree que son otros. Y además nos encontramos donde todos tenemos derecho a todo. Tenemos derecho a protestar al árbitro, a protestar al entrenador, a pedirle explicaciones a un profesor o profesora, incluso en... Correcto. Esto creo que es una de las claves, ¿no? Nos estamos acercando demasiado al jugador, al campo, y la familia, y esto dentro de los clubes debería, y seguro que muchos lo hacéis, crear una sección de escuela de padres, aunque sean 3 charlas al año, hacer hincapié. No solo actuar cuando hay un conflicto, sino actuar como intentando prevenir, ¿no? Como agente preventivo para que ellos sean conscientes de que acercarse mucho al jugador es perjudicable porque le restas independencia, le restas autonomía y le metes en un problema, porque si un jugador, un entrenador, perdón, trata a una serie de jugadores donde hay dos, donde los padres están haciendo más daño que beneficio, el jugador va a resultar perjudicado, aunque el entrenador sea
el tipo más objetivo del mundo. Es imposible evitar que haya ese roce y ya vayas con miedo. Y ya no estás actuando como educador, sino estás evitando el conflicto con la familia. Esto es una de las cuestiones que creo que toda la... Yo es lo que te digo, que tú intentas trabajar lo más profesional posible y hacer que esos chavales trabajen a ese nivel profesional que tú les estás pidiendo, aunque sean alevines, para que luego, como bien has dicho, en su vida, cuando sean un poco más adultos, vayan a la universidad, se sepan valer por sí mismos y no que siempre el problema sea el padre el que le quite ese problema. Es que no se lo quita, es que se lo está añadiendo, se lo está haciendo más grande aún. Vamos, Yeah. gracias Luis, vamos a avanzar y seguro que surge Gracias. otra Gracias. vez a ti. Voy a silenciar. Pues vamos a seguir con la siguiente diapositiva, donde mi experiencia, a grosso modo, yo empecé en 2011 en el primer campus del Atlético de Madrid. No sé si fue ese año que conocí a Ulises, que es un compañero que está de segundo entrenador en el Rayo Majadahonda, en Juvenil B, y a partir de ahí empezó un poco mi sueño. Para mí, el hecho de ir de monitor, de entrenador a un campus de verano, era un sueño. Es decir, para mí era como intentar jugar una Champions League. Y hablo de Champions League, hablo de sueños, porque un poco depende, y depende de ello, tanto a nivel de entrenadores como a nivel de jugadores. Tenemos que gestionar muy bien ese